UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. Este proverbio de Immanuel Kant, con formato de sentencia, sintetiza una época, la Ilustración, y un siglo, el XVIII, el siglo de las luces. La centuria en la que se abrió paso una nueva sensibilidad teñida de racionalismo, espíritu antropocéntrico y secularización. Si el hombre medieval se definía por la búsqueda de la felicidad, en el XVIII la aspiración era el homo faber. Ya no era suficiente el designio divino, sino que se buscaba la felicidad desde el empeño realizador a través del esfuerzo y las cualidades humanas. La Ilustración echó a andar en Inglaterra como un movimiento emanado de la tradición empirista. Recordemos, Newton, Locke, Francis Bacon, pero Francia primero y Alemania después se sumaron pronto a la corriente racionalista que tardaría todavía en emprender en países como España e Italia, gracias a figuras como Feijóo, Jovellanos y Hervás en el caso español y Beccaria o Filangieri en el caso italiano. El siglo XVIII estuvo presidido por el progreso, los descubrimientos científicos y geográficos, pero no solo un progreso de índole técnica, sino un progreso que conllevaba la felicidad individual y colectiva y que entroncaba con el racionalismo ético de Sócrates y Platón. A pesar de que prevalecía una visión todavía cristiana del mundo y la historia, amplios sectores de la sociedad le dieron la espalda al cristianismo medieval y la escolástica. Fue entonces cuando arraigaron dos movimientos intelectuales de vital importancia, racionalismo y empirismo. Aunque proceden del ámbito filosófico, las teorías de Immanuel Kant condicionaron el concepto de educación de entonces con ese optimismo vital que contagió al movimiento ilustrado. Kant recalcaba la importancia de la instrucción, la parte positiva de la acción educadora, y rechazaba la disciplina férrea, convencido de que la educación convertía al ser humano en cultivado y prudente. En el plano sociopolítico y religioso, las monarquías europeas absolutas dieron continuidad a esa fragmentación iniciada en el XVII de la unidad política, sociológica y religiosa. Buena muestra fueron las guerras de religión en las que participaron luteranos, anglicanos y calvinistas. Un difícil contexto de tensiones que acabó desembocando en la caída del antiguo régimen y la Revolución Francesa de 1789. Pero maticemos algo. Fue la monarquía la que encabezó el programa renovador de la Ilustración. Una experiencia política, el despotismo ilustrado, basada en el poder absoluto del monarca y que representaba un aparente equilibrio entre tradición, renovación y revolución, entre antiguo régimen y Estado moderno. Su lema es revelador: todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, una revolución desde arriba protagonizada no por la clase burguesa procedente de los gremios, sino por comerciantes, intelectuales y profesionales liberales. ¿Y cómo afectó este contexto al ámbito educativo? En el caso español podríamos hablar de 1766 como el año que marcó el inicio de la secularización educativa. Tras una etapa en la que reformistas de la talla de Feijóo, Fray Martín Sarmiento o Meléndez Valdés habían llevado a cabo una profunda labor crítica, influidos por los ilustrados ingleses y franceses. Los ilustrados españoles aspiraban a consolidar el método empírico, aminorando los estudios teológico-filosóficos. Además, la mayoría de intelectuales y pedagogos españoles del siglo XVIII apostaron por la instrucción pública. De ahí la gran cantidad de proyectos, cartas, manuales e informes que circularon por España en la segunda mitad del siglo XVIII. Mención especial merece el Plan Abreu, que vio la luz en 1767 y cuyo rasgo principal fue su perspectiva secularizadora con el Estado como responsable última de la instrucción pública. El Plan Abreu contemplaba un escenario auspiciado por la relación entre Iglesia por un lado y Estado por el otro, pero en el que la Iglesia se incardinaría en la estructura del Estado y no al revés. No debe olvidarse que la expulsión de los jesuitas en el año 1767 dejó un importante vacío docente en más de 100 colegios, que en muchos casos fue cubierto por los seminarios conciliares. Seminarios que acabarían convirtiéndose en centros de enseñanza pública tanto en el ámbito seglar como en el clerical. Merecedor de comentario en el ámbito pedagógico es también Francisco Cabarrús,
un financiero de origen francés que trabó amistad con Jovellanos, Campomanes, Floridablanca y Aranda, y cuyas ideas ilustradas fueron proyectadas sobre el ámbito educativo. Cabarrús aspiraba a una educación nacional, laica y estatal y pretendía implantar su plan con un cuerpo docente laico, limitando la presencia del clero a la enseñanza de la religión. Otro proyecto similar fue el del educador masón y afrancesado Manuel José Narganes, un catedrático de literatura que había vivido en Francia y que al llegar a España lamentó el desolador estado de la enseñanza. Narganes apostó por una formación utilitaria de los alumnos, una preparación técnica y una preparación profesional. Pero más allá de las propuestas reformistas lideradas por pedagogos ilustrados entre finales del XVIII y principios del XIX, las medidas y disposiciones legislativas recayeron mayormente en la universidad. Reveladora fue la epístola que Meléndez Valdés envió a Eugenio Yaguno, ministro de Gracia y Justicia, en el año 1785. En la citada carta tachaba a las casas del saber de tristes reliquias, reclamando así una renovación urgente tanto de docentes como de planes de estudio. Y nombres como Jovellanos o Quintana son merecedores de loa en el capítulo educativo. Especialmente el primero, Jovellanos, por su carácter reformista, integrador y constructivo que detectamos en su obra, y por abrirse a la modernidad sin renunciar a la tradición cristiana del país. Tal fue la huella de Jovellanos que muchos le consideran el inspirador principal, el precedente inmediato de las medidas pedagógicas contenidas en la Constitución de Cádiz de 1812. Desde el punto de vista pedagógico, cabe considerar la expulsión de los jesuitas, citada antes, como un punto de inflexión en el plano educativo. Hasta esa fecha había sido patente la influencia de los colegios jesuíticos en la enseñanza secundaria y universitaria francesa, y tampoco debe desdeñarse la pervivencia de la obra pedagógica de Juan Bautista de La Salle y su congregación de hermanos de las escuelas cristianas en la primera mitad del XVIII. Sin embargo, toda esa herencia comenzó a disiparse en las 4 últimas décadas del siglo XVIII a medida que los principios ilustrados iban impregnando el entorno cultural y pedagógico. El racionalismo cartesiano, el empirismo y el naturalismo científico penetraron en los ambientes culturales y humanistas de Europa con una visión del mundo concebido desde las leyes naturales, la utilidad y el progreso. Para los ilustrados franceses, también para los empiristas ingleses, no existían ideas innatas, sino que el conocimiento procedía de la experiencia de los sentidos y del conocimiento sensorial, principio que imprimió en los ilustrados franceses un marchamo de evidente sesgo conductista. En Francia, el proceso de secularización docente, derivado en educación estatal, dio los primeros síntomas de maduración en la segunda mitad del XVIII, sobre todo tras la supresión de la Compañía de Jesús en 1762, fecha que recordamos antes. Tras esta fecha, una educación secular, laica y racionalista comenzó a atisbarse en la Francia prerrevolucionaria. Y en cuanto a los primeros impulsores de la educación estatal y laica, merecen ser citados los que pueden leerse ahora en pantalla. Tengamos en cuenta que una vez que estalló la Revolución Francesa, en julio de 1789, la educación experimentó un considerable cambio, pasando de la educación propia del despotismo ilustrado, intelectual e instrumental, a una educación nacional presidida por el patriotismo y el civismo. Tras el estallido revolucionario, la educación experimentó profundos cambios y las escuelas eclesiásticas dieron paso a una pedagogía de carácter laico y nacional. La encargada de calibrar los medios disponibles y la ejecución del plan fue una comisión presidida por el marqués de Condorcet, que aspiraba a que el Estado no se convirtiera en ese rol indoctrinador que había ejercido el clero en los siglos previos. La instrucción pública fue concebida por Condorcet para llegar a todos, pero también a cada uno. Eso implicaba que era pública, pero no colectivista, que se dirigía a la razón de cada uno en un contexto institucional. Condorcet no quería que la educación consagrara las opiniones establecidas. Aspiraba más bien a que las opiniones particulares y las creencias no formaran parte de la educación pública, sino que debían aflorar del ciudadano libremente. El informe concebido por Condorcet en 1792 planteaba una estructura educacional dividida en 4 sectores: escuela primaria,
2 niveles orientados a la enseñanza preuniversitaria y finalmente una sección nacional dedicada a recibir conocimientos de ciencias y de artes. Dirijamos ahora nuestra atención hacia uno de los países que apostó de forma temprana por la responsabilidad civil en materia escolar, Alemania, país en el que había sido fundamental la labor de Lutero décadas atrás. La acción pedagógica del reformista germano trajo el marchamo laico de los movimientos teológico-protestantes unido a la descentralización política y la creciente autonomía municipal. Cada vez era mayor la intervención de las autoridades civiles en materia educativa, sobre todo desde que en 1642 se aprobó la Ordenanza de Gotha, y en otros estados, como Hessen, Magdeburg o Braunschweig, se produjo un intercambio de experiencias entre los sectores civil y religioso, sintetizado en un modelo único de enseñanza que conjugaba contenidos humanistas con contenidos de carácter más utilitario y profesional. Se buscaba un orden secular asentado en un Estado fuerte, nutrido de ciudadanos dóciles, buenos soldados y funcionarios solventes. Otro buen ejemplo de política educativa fue el que puso en marcha Federico Guillermo I de Prusia a principios del siglo XVIII. Sus rasgos más característicos están contenidos en un decreto que el soberano firmó en 1717, un decreto inspirado en la pedagogía religiosa y pietista de Hermann Francke. Pero antes de adoptar estas medidas, Francke ya había promovido distintos tipos de instituciones escolares, apostando por una pedagogía innovadora y realista. Francke fue, sin duda, un pedagogo innovador que sentó las bases pedagógicas de la futura Alemania. Y si meritoria fue la contribución de Francke, en la misma medida deben ser valorados Federico Guillermo I de Prusia, Christian Thomasius o Basedow. Este último potenció el filantropismo pedagógico bajo la convicción de que la pedagogía tenía una gran capacidad transformadora. Basedow aspiraba a una educación cargada de valores cosmopolitas, cívicos, culturales, humanitarios y económicos, alejado de teorías, planteamientos abstractos y memorización mecánica. El pedagogo germano incidía en la importancia del estudio psicológico de los alumnos y pensaba que la pedagogía debía asentarse sobre la técnica de las secuencias cognitivas. Por eso basó su método en la participación activa del alumno, con juegos y competiciones, tendiendo siempre a la realidad social y al bienestar. El ideal filantrópico que Basedow inoculó en la pedagogía alemana se mantuvo más allá de su tiempo. Volke, su discípulo más notable, no solo prolongó el espíritu de la escuela progresiva, sino que llevó hasta San Petersburgo, Rusia, los ideales de la filantropía pedagógica. También siguieron la estela de Basedow, Salzmann, Trapp o Campe. El sucesor de Federico Guillermo I en el trono prusiano, Federico II, apostó por una educación de carácter secularizador, con una iglesia confinada ya únicamente a la enseñanza de la religión. El nuevo soberano estableció la educación escolar obligatoria entre los 5 y los 14 años y convirtió también en obligatoria la preparación de los maestros. Detrás de la política educativa desplegada por Federico II estaban el ministro Baron von Zetlitz, que apostó firmemente por el intervencionismo estatal en materia educativa, y Christian Wolff, que capitaneó la reforma universitaria desde el racionalismo y el supranaturalismo, chocando con sus principios pedagógicos con la visión de su compatriota Hermann Francke. Lo que es indudable es que a finales del XVIII la universidad alemana mostraba ya un acentuado espíritu racionalista, abriéndole las puertas a la ciencia experimental y a la libertad de cátedra. Y uno de los modelos estilados en la Prusia del XVIII fue el de las escuelas reales o Realschule, que, aunque no fueron creadas por Francke, sí son herederas del espíritu pedagógico propuesto por él. Este tipo de escuelas priorizaba la formación profesional y técnica de alumnos cuyo futuro se encaminaba hacia la industria y el comercio. Hemos hablado ya de los pedagogos españoles, franceses y alemanes más destacados, pero no del más decisivo pedagogo europeo entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Me refiero a Pestalozzi, un reformista suizo que concibió la educación como el antídoto para purgar las desviaciones de la sociedad. Pestalozzi apostó por un método lógico, basado en la concepción analítica y sistemática de la enseñanza y el aprendizaje.
De ahí que se rebelara contra la transmisión de conocimientos ya construidos. Aspiraba a un ser humano revestido de moralidad y base cristiana, y su lema resumía su propuesta pedagógica: el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Pestalozzi aspiró a una religiosidad independiente, humanizada y despojada de cualquier deriva dogmática. Una de las facetas más reconocidas del educador suizo fue la iniciativa de abrir centros educativos de carácter popular. Porque, más allá de su vertiente teórica, Pestalozzi no se conformaba con elucubraciones y disquisiciones que no trascendían la conjetura. Los rasgos más reconocibles de su propuesta reformista eran atención completa al niño en un ambiente familiar y la incorporación del trabajo manual al currículo del programa educativo. Su obra, Las horas nocturnas de un ermitaño, de 1780, incidía en la necesidad de promover el autodesarrollo del niño, y su novela Leonardo y Gertrudis, escrita en 1781, expuso que el remedio principal para lograr la prosperidad y erradicar la pobreza era formar al alumno en diversos oficios. Tenía claro que había que aspirar a una enseñanza elemental de carácter universal, y fue tal el impacto de sus métodos que no tardó en ser alabado por los referentes pedagógico-intelectuales de la época como Humboldt, Fichte, Robert Owen o Karl Ritter. Existe cierto consenso en que el pedagogo suizo desarrolló un modelo en el que cabe detectar influencias de Kant, Rousseau y también la Revolución Francesa. Sintonizaba con Kant en que la disciplina social no debía lograrse por medios coercitivos y asumía que el ser humano era un ser social y no podía ser educado al margen de la sociedad. En términos conceptuales, muchos han definido la pedagogía pestalozziana como intuición sensible o intelectual. Para Pestalozzi, la educación empezaba en la familia, donde la madre debía transmitir al niño amor reflexivo sin esfuerzo intelectual. El educador suizo era partidario de aprender de forma activa, renunciando al verbalismo y la enseñanza libresca. De hecho, desarrolló la idea de claridad cognoscitiva, según la cual el niño debía aprender por la experiencia y el conocimiento de objetos. Eso explica que promoviera la experiencia directa, las excursiones y lo que él llamaba lecciones de cosas. Lo que quería Pestalozzi era imprimir a las escuelas un carácter netamente práctico y manual. Y tanto es así que una de las convicciones que movieron sus principios educativos fue el abismal contraste que observó entre los hijos de los campesinos, que ayudaban a sus familias, y los de la burguesía urbana, más acomodaticios, y cuya iniciativa carecía de estímulo en las habilidades mecánicas. Por eso concedió importancia a la enseñanza del dibujo como habilidad adquirida antes de aprender a escribir y ponderó la educación estética como garante de una formación moral con un marcado sesgo religioso. Para Pestalozzi se alcanzaban los más nobles sentimientos cuando el ser humano estaba dotado de buen gusto. Creía que, conociendo el arte, se comprendía la naturaleza esencial de las cosas. Por cierto, ¿y qué hay de la implantación de Pestalozzi en el sistema educativo español? Esta se remonta al siglo XIX, cuando los suizos Voitel y Dovely abrieron dos escuelas en Tarragona y Santander, regidas por los principios difundidos por el pedagogo suizo. Poco después fue fundado el Real Instituto Militar Pestalozziano, una escuela creada en 1805 por el gobierno de Godoy, que acabaría chocando con el integrismo tradicionalista y el control eclesiástico que existía en España. De hecho, fue cerrado en 1808 por las crecientes tensiones políticas que habrían de desembocar en la invasión napoleónica. Aunque la idea fue acogida con entusiasmo, lo cierto es que el espíritu aperturista e integrador de Pestalozzi no cristalizó, porque la mayoría de alumnos eran de estratos sociales privilegiados, lo que desvirtuaba la verdadera esencia del modelo pedagógico pestalozziano. Pero el ensayo sí llegó a incorporar en el currículo la enseñanza de la gimnasia. Todo esto ocurría mientras España se hallaba en la antesala de la Guerra de la Independencia, un momento crucial de nuestra historia que, más allá del desenlace conocido, la retirada francesa en 1814, aceleró la penetración de ideas ilustradas a nuestro país en el ámbito cultural y, por extensión, el educativo.